Bueno, quiero hablar acerca de decisiones para Dios, I want to talk about decisions for God. porque lo que nos bendice es la decisión que nosotros tengamos para el Señor. Because what blesses us is the decision that we have for the Lord. Aquí está hablando acerca de Here la is talk- bestia, el anticristo, Here is talking about the beast, the Antichrist, acerca del falso profeta también. about the false prophet as Y well. van a ser tiempos difíciles en la tierra, And it's going to be hard times on the earth, donde lo que va a salvar al creyente es la decisión que tenga para Dios. where the only thing that's going to save the believer is the decision for God. Va a ser momentos de saber elegir qué vamos a hacer. It's going to be a moment where you have to choose what we're going to do. En este caso, la marca. In this case, the mark. Elegir ponerla o no ponerla. Choosing to put it on or not put it on. Elegir honrar a Dios o seguir la corriente del mundo. Choosing to honor God or follow the world. Buscar los intereses espirituales o sucumbir a los intereses mundanos. Following the spiritual desires or just following the world. Diga conmigo decisiones para Dios. Say with me, decisions for God. Yo tengo que aprender a hacer decisiones para Dios. I need to learn to make decisions Porque eso for God honra a Dios. because they honor God. Eso abre puerta delante de nosotros. It opens the door before us. En Lucas capítulo 9, versículo 57, In Luke chapter 9, verse 57, nos enseña que hay que poner primero a Dios. it teaches us that we have to put God first. Tenemos que mirar a Dios como lo más importante. We have to see God as the most important Porque ya somos salvos because we're already saved y las bendiciones son para nosotros. and the blessings are for us. Pero yo debo de saber elegir. But I need to know how to choose. Hemos estado hablando acerca de los ángeles de We've Dios. been talking about the angels of God, Cómo nos ayudan. how they help us, Cómo van por delante de nosotros. how they go before us, Cómo hacen obras de poder a nuestro favor. how they do powerful works in our Pero, favor. pero son nuestras decisiones lo que los mueve. But it's our decisions that make them Cuando happen. nosotros decidimos en el corazón seguir a Dios. When we decide in our heart to follow God. Aquí en Lucas 9:57 dice, Luke 9:57 says, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. as they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. And Jesus said to him, the foxes have holes and the birds of the air have nests. Nos habla de poner primero a Dios, It talks about putting God first. en este caso, aun cuando no hay casa. In this case, even when there's not a home. Porque el hombre piensa que tener casa es lo más importante en la tierra. Because men think that having a home is the most important thing on earth. Dicen que es el sueño americano. They say it's the American dream. Dicen que el nombre del hombre no vale hasta que está en los papeles de una casa. They say that the name of a man doesn't matter unless it's Eso written dicen ahí, on pues. paper. That's what they say. Y yo creo que tiene su lugar. And I believe that it has its place. Pero cuando voy a seguir a Dios, But when I'm going to follow God, debo de ponerlo a Él primero. I need to put him first. Al Señor Jesús le dijeron, te seguiré donde quiera que vayas. They told Jesus, I will follow you wherever Pero you el Señor go. Jesús dijo, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. But he said, the Son of Man has nowhere to lay his head. Ahora, cuando no hay casa o no hay lugar estable, yo de cualquier manera decido seguir a Dios. Now, when there's no home or an established place, I still choose to follow the Lord. Algunos dicen que van a seguir al Señor cuando ya estén establecidos, Some say they're going to follow him whenever they're cuando established, ya tengan casa, whenever they have a home, cuando ya hayan pagado sus when they've deudas, paid up all their debt, cuando no tengan when they dificultades. don't have any more difficulties. Pero eso es poner a Dios en segundo lugar. But that's putting God in second place. Escuché la historia de un hombre que I heard the story of a man para honrar a Dios empezó a honrar a Dios con diezmos y ofrendas. that to honor God, he started honoring him with offerings and tithes. Pero después empezó a poner su negocio But then he made a business. y entonces dijo, cuando mi negocio prospere, entonces voy a honrar a Dios. And he said whenever his business prospers, he's going to Y bless él, God. que había estado próspero, And since he was already empezó prosperous, a decaer profundamente en su negocio. he began to decay in his business. Y entonces habló con Dios And then he talked to God. y le dijo, Señor, ¿por qué tengo que ponerte primero a ti? He said, God, why do I have to place Porque él you estaba first? consciente de que eso es lo que lo había hundido. Because he was conscious that that's what made him Y Dios fall. le dijo, se necesita fe
para poner primero a Dios y no para ponerlo en segundo lugar. And he said, you need a faith to put God first and not put him Porque, second. porque él tenía deseos de honrar a Dios. Because he had a desire to Pero honor God. cuando su negocio prosperara, But when his business cuando would ya prosper, estuviera when it bien, was already good, cuando ya no tuviera los compromisos económicos que tenía en ese momento. when he didn't have economic compromises. Pero Dios quiere que aprendamos a ponerlo en primer lugar. But God wants us to learn to put him first. Cuando no hay casa. When there's not even a house. Lo segundo dice el versículo 59. Verse 59 also says, A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. and he said to another, follow me. But he said, Lord, permit me to go bury my father first. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. But he said to him, allow the dead to bury their own dead, but as far as you, go and proclaim everywhere for the kingdom of God. Ahora, cuando la familia no apoya, Now, when the family doesn't support you, cuando no hay quien esté ahí conmigo de mi familia, when there's nobody there with you, from your family, porque él dijo, permite que vaya primero a enterrar a mi padre. he said, let me go bury my dad first. Pero él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. He said, let the dead bury their own. Tú ven y sígueme You come and y follow me anuncia el reino de Dios por todas partes. and proclaim the kingdom of heaven everywhere. Entonces el llamado es personal. The calling is personal. A todos nos gustaría que la familia estuviera con nosotros en todo momento, We ¿verdad? would all love the family to be Nos with us gustaría que la everywhere, right? familia siempre apoyara, mi hermano. We would love for the family to always support us. Pero ¿qué tal cuando no apoya? But what happens when they don't support you? ¿Qué tal cuando los sentimientos quieren gobernar? What happens when your sentiments Cuando la carga humana quiere controlarnos. when your human weight wants La to carga familiar. control you, your family weight? Pero cuando decido poner primero a Dios, But when I choose to put God first, debo de seguirlo aunque la familia no quiera. I still need to follow him even if Aunque my la family familia no doesn't, apoye. even if they don't support me, Aunque yo sea el único que va por delante. even if I'm the only one that goes ahead. Dice que él dijo, deja que entierre primero a mi padre. He said, let me bury my father first. Y el Señor Jesús le dijo, lo más importante es seguirme a mí And the Lord said, the most important thing is to follow y me hacer la obra de Dios. and to do the will of God. Esas son decisiones. Those are decisions. Nadie te puede obligar a que tú hagas esa decisión. Nobody can force you to do that decision. El pastor no te puede obligar a que hagas esa decisión. The pastor can't force you to make that Eres decision. tú y Dios. It's you and God. Es cuando tú te comprometes con Dios. It's when you make a compromise with Es God. cuando dices, Señor, mi familia va a estar en segundo lugar. It's when you say, God, my family is going to be in second Y place. si la familia va a estar en segundo lugar, And then my family is in second place. el resto va a estar después todavía. The rest is still going to be after that. Pero el primer lugar va a ser Dios. But the first place is going Lo to voy be a God. honrar a Él. I'm going to honor him. Y va a haber milagros de parte de Dios. And there's going to be miracles from God's Dios part. va a mover su mano a nuestro favor. We're going to see God's hand in our Pero favor. va a ser cuando hacemos decisiones. But it's en going to be Dios. when we make decisions. Ahora, el versículo 61, Now, verse 61, ahí está la tercera cosa. there's the third thing. También a otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Another said, I will follow you, Lord. But he said, permit me to go say goodbye to those at home. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. But Jesus said to him, no one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Diga conmigo, apto para el reino de Dios. So with me, fit for the kingdom of God. Nosotros debemos de quitar las retenciones, We need to take back retention. lo que quiere detenernos de seguir a Dios. What wants to hold us back from following Dice God? que él dijo, permite despedirme de los de mi casa. He said, allow me to say goodbye to those at home. Pero el Señor Jesús dice que cuando seguimos a Dios debemos de poner a Dios primero. But the Lord says that whenever we follow God, we El need que to put him pone la first. mano en el arado The no one- debe de mirar hacia atrás. The one who puts his hand on the plow Porque yo shouldn't quiero look ser back, apto para el reino de Dios. because I want to be fit for the kingdom of God. Dios no llama a su servicio y a seguirlo a personas que no están dispuestos a entregarlo todo. God doesn't call people to follow him that aren't willing to do everything. Cuando un joven rico vino y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? When a rich man followed him and asked him how to receive eternal life, Y el Señor Jesús le dijo, guarda los mandamientos. he said, follow the commandments. Y el joven dijo, yo los he guardado desde mi juventud. And the man said, I've kept these since I was young. Y le dijo, una cosa te falta. He said, one thing you're lacking. Vende tus posesiones, da a los pobres y ven y sígueme. Sell everything that you have and give to the poor and follow me. Pero dice que aquel joven rico se entristeció.
But he said that he became sad y se fue triste and he left sad porque era dueño de muchos bienes. because he was an owner of many things. Dios quiere bendecirnos. God wants to bless us. Dios quiere prosperarnos. He wants to prosper. Dios nunca quiere quitarnos. He never wants to take away Pero from el us. que debe tener el primer lugar en el corazón es Cristo Jesús, nuestro Señor. But the one that has to have Él. the first place is Jesus. De manera que nada nos detenga de seguirlo In a way that nothing holds us back from y que following nada him. detenga de que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer. And that nothing holds back what God wants for Yo us. como que miro que Dios mira hacia la tierra a ver quién está dispuesto. What I see is God looks to the ¿Quién earth puede tener decisiones para Él? to see who makes a decision for him. Si tú haces decisiones para Dios, If you make a decision Dios for te God, corresponderá. He's going to correspond to Él you. tiene un ejército de ángeles. He has a military of angels. Ahora, la gente quiere decisiones pequeñas, Now, people want small decisions. pero piense en el anticristo, But think about the Antichrist. piense en el falso profeta, Think about the false prophet. piense en la marca de la bestia, Think about the mark of the beast. piense en la persecución Think about the persecution. y que la gente esté dispuesta a seguir a Dios. And that people are willing to follow God. Cuando esté en juego la propia vida física, When your own life is in fire, la propia seguridad física. your very own safety. Yo creo que debemos de movernos por la guianza de Dios. I believe that we need to walk with God's Yo no guidance. quiero moverme por deseos personales, I don't want to move with personal desires. ni siquiera quiero moverme por motivos de seguridad propia. I don't want to move with personal safety in mind. Puede ser que Dios ponga a alguien en un lugar donde hay mucho peligro, Maybe God places somebody in a place of danger donde hay persecución where there's persecution o la salud. or health. Cuando el líder o el pastor enferma, When the leader or the pastor gets sick, dan ganas de decir, hermanos, voy a descansar. you kind of want to say, Lord, I'm Un going par to de rest. años me repongo y luego regreso. I'm going to get good in a few years, then I'll come back. Pero no se puede. But you can't. Si hemos decidido poner al Señor en primer lugar, If we've decided to put the Lord first, es en todo momento. it's in every moment. Y Dios va a respaldar. And God is going to respond. Dios va a hacer su obra a través de nosotros. He's going to do His will. Pero according- tenemos que responderle en el momento de la decisión. But we need to respond in the moment of decision. Ahora, vaya conmigo a Daniel 13. Now, go Bueno, with vaya me conmigo to, a Elías, perdón. Vaya conmigo a Primera de Reyes 18, go with me to First Kings 18. versículo 21. Ahí hay un llamado de Elías a no estar en dos opiniones. This was the calling of Elijah to not be between two options. Dice el versículo 21. Verse 21 says, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Elijah came to all the people and said, how long will you hesitate between two opinions? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. If the Lord is God, follow him. But if Baal is, follow him. But the people did not answer a word. Israel estaba en problemado. Israel was in problems. Israel tenía sequía. Israel had doubt. En Israel había hambre. In Israel there was hunger. Pero la razón es porque no hacían decisiones para Dios. But the reason was because they didn't make a decision for Porque God. estaban vacilando en dos opiniones. They were hesitating between two options. Nosotros somos hijos de Dios We are children of God. y tenemos que hacer decisiones para Dios. And we need to make decisions. No for God. podemos estar en el mundo y en Dios. We can't be in the world and in God. Cuando digo en el mundo y Dios, yo sé que vivimos en el mundo. When I say in the world and in God, I know Pero that we live in nuestra the world. prioridad es Dios. But our priority is Y God. todas las demás cosas vendrán por añadidura. And everything else will come as Las an addition. puertas se van a abrir por añadidura. The doors will open as Y an la addition. bendición que yo voy a alcanzar es por seguir al Señor. And the blessing that I'm going to get is because No I por follow darle him. la espalda y por seguir otra cosa en la tierra, Not for giving him my back and following sino por something else, seguir al Señor. but for following him. Ahora, Elías dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Elijah said, how long will you hesitate between two opinions? El Señor descendió fuego del cielo The Lord brought fire from heaven para hacerle ver a Israel que Él es Dios to let Israel see that he y is que Él God es su respuesta. and that he is the answer. Quiere decir que Dios hace cosas para ayudarnos a decidir. It shows that God does things to help us decide. Yo agradezco a Dios que Dios hace cosas para ayudarme a decidir. I thank God that he does things to make me decide. Cuando me muestra y me dice, mira, yo soy Dios, When he shows me and says, look, I'm God. yo soy todopoderoso, I'm all powerful. decide por mí. Decide for me.
Decisiones en el corazón decisions in your heart que me van a ayudar. that are going to help me, Y que va a haber ángeles a mi favor. and that there will be angels in Pero my tengo que favor. hacer decisiones. But I need to make a decision. En Daniel, vaya conmigo a Daniel capítulo 3. Go with me to Daniel chapter 3. En Daniel 3 encontramos a 3 jóvenes hebreos. In Daniel 3, we find three young Hebrew men. Estos 3 jóvenes hebreos querían ser obligados a adorar una estatua. These 3 men wanted to be forced to worship an idol. Querían obligarlos a que se postraran. They wanted to force them for them to bow down. En el versículo 12, In verse 12, le dijeron a Nabucodonosor, hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. they said to Nebuchadnezzar, there are certain Jews whom you have appointed over the administration of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These, O king, have disregarded you. They do not serve your gods and do not worship the golden image you set up. Versículo 13, entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Then Nebuchadnezzar, in rage and anger, gave orders to bring them, and these men were brought before the king. Versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Nebuchadnezzar responded and said, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods and worship them? Y entonces les pregunta, ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente. Y mira lo que pregunta, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Now if you are ready at the moment you hear the sound of the horn, flute, lyre, trigon, psaltery, and bagpipe, and all kinds of music, to fall down and worship the image that I have made. But if you do not worship, you will immediately be cast into the furnace of blazing fire. And what God can deliver you from my hands? Es un llamado a una decisión. It's a calling to a decision. Es decir, que está en juego la vida. It's to say that your life is at stake. A veces nos acostumbramos, sobre todo en Estados Unidos, Sometimes we get used to, especially in the United States, a que no hay grandes decisiones que hacer por el Señor. that there is no big decisions to make for the Y Lord, que cualquier cosa nos puede detener. and that anything can hold us back. Y hasta postrarnos a cualquier cosa mundana. And even bowing down to any worldly A thing, cualquier fiesta mundana, any worldly party, cualquier costumbre mundana. any worldly custom, Y nos preocupamos porque no le caigamos bien a la gente. and we're worried because we're not Porque lo on mire people's mal. good side, because they see me bad. Estaba escuchando a un hombre llamado Rick Renner. I was listening to a man named Rick Warren, Y él ministra en Rusia. and he ministers in Russia, Y él dice que allá sí hay persecución. and he says that there's persecution over there. Y dijo, la gente en Estados Unidos a veces le dan una mala mirada y piensan que eso es persecución. Sometimes the people of the U.S. look at him and think it's persecution. Dijo, no, eso no es persecución. He says, no, that's not Eso persecution. es una mala mirada solamente. That's just a bad look. Porque en Estados Unidos así es la costumbre, pues. Because in the U.S., that's just the custom. Pero aquí estos jóvenes iban a ser echados al horno de fuego. But here, these men were going to be thrown into the blazing La furnace. muerte parecía difícil, Death seemed hard. parecía mucho sufrimiento. It seemed like a lot of suffering. Pero ellos estuvieron dispuestos a honrar al Señor. But they were willing to honor God, Diga conmigo, decidir para Dios. decide for God. El versículo 16 Verse 16. dice que estos jóvenes respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. It said that they answered him, O Nebuchadnezzar, we don't need to give you an answer concerning this matter. Dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. If it be so, our God whom we will serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire, and he will deliver us out of your hand, O king. Dice ese versículo que
Ellos decidieron honrar a Dios. That verse says that they decided to serve the Lord. Ellos decidieron poner a Dios primero. They decided to put God first. Y eso movió la mano de Dios a su favor. And that moved the hand of God in their favor. ¿Cuántos queremos ver la mano de Dios? How many of us want to see God's hand? Yo quiero ver milagros. I want to see miracles. Pero a veces no los miro porque no decido para Dios. But sometimes I don't see them because I don't decide Porque me for rindo God. a cualquier cosa. Because I surrender it to anything. Aquí ellos están decididos a poner a Dios primero. Here they're decided to put God first. Dice el capítulo 3, versículo 19. Ahí el siguiente versículo dice que Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Then Nebuchadnezzar was filled with wrath, and his facial expression was altered toward Shadrach, Meshach, and Abednego. He answered by giving orders to heat the furnace 7 times more than usually. Quiere decir que no era un juego, mi hermano. It means that it wasn't just a game. Esto era en serio. This was real life. Era estar dispuesto a esa muerte. It's to be willing to go through that. Era desafiar al rey. It's to go against the king, No desafiar al compañero de trabajo. not against your coworker, No desafiar simplemente a un conocido, not against just somebody that you know, sino al rey. but against the king, El que tenía ejércitos. the one who had armies, El que tenía el poder the terrenal. one who had the worldly Pero power. decidieron honrar a Dios. But they decided to honor God. Decidieron poner primero al Señor. They decided to put God Y first. cuando ellos deciden honrar a Dios, Dios los ayuda. And when they decide to follow God, God helps them. El versículo 24 dice que Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. Then Nebuchadnezzar was astounded and stood up, said, "Was it not 3 men that we threw into the furnace?" They replied, "Certainly, O king." El rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. He said, "Look, I see 4 men loosed and walking about in the midst of the fire without harm, and the 4th one seems to be a son of the gods." Ahí hay ángeles ayudando, mi hermano. There's angels helping there. Ángeles ayudando cuando se decide honrar a Dios. Angels helping when you decide to serve God. Cuando ponemos a Dios primero. Whenever we put God first, Esa no es garantía de que siempre vamos a ser salvados en la tierra. that's not a guarantee that we're always going to be saved on earth. Porque Hebreos 11 nos habla de algunos que perecieron Because Hebrews 11 talks por about guardar some su fe. that failed. Pero sé que los ángeles están a nuestro alrededor. But I know that angels are in Y our que hoy midst, más que nunca se van a mover haciendo milagros y obras de poder en medio del pueblo de Dios. and that now they're going to move with power. Pero tengo que hacer decisión en mi corazón. But I need to make a decision in my heart. Decidir servir a Dios. Decide to follow the Lord. Decidir honrar a Dios. To honor God. Honrar al Señor. Honor the Lord. Porque Dios va a sacarnos adelante. Because God is going to bring us ahead. Un pastor me platicó a mí. A pastor told me about this. Me platicaba de otro pastor. He was telling me about another pastor. Y me dijo, este pastor tiene muchos talentos. And he said, this pastor has a lot of talent. Tiene gracia para hacer la obra de Dios. He has grace to do the will of God. Pero no le ha fructificado la obra. But it hasn't grown. Y cuando digo que no le ha fructificado, no han pasado de unas 12 personas. And when I say that there's no fruit, they haven't A través passed de los 12 años. people throughout the years. Y eso es cuando ha tenido casa llena. And that's when they've had a full house. Ha tenido casa vacía, es él y otro más. Whenever they've had an Y empty otros house, 2 más. it's just him and 2 more. Pero él me dijo, dice, yo creo saber dónde está el problema. But he said, I think I know where the problem is. Porque él, cuando se han muerto familiares, sobre todo de la esposa, Because when people close to him have died, y los llevan a hacer su misa a la iglesia católica and they take him to do a ceremony in ¿Y the él va? Catholic Church, he con su goes esposa. for his wife. Porque se murió la cuñada, porque se murió la suegra, porque se murió el cuñado, porque se murió... Because a family member died. Y él no decide honrar a Dios. And he doesn't decide to follow God. Porque a mí me han invitado a funerales, Because they've invited me to go to funerals, a los cuales yo quiero ir. which I kind of want to go to. Pero sé que primero van a pasar a hacer su misa a la iglesia católica ahí. But I know they're first going to go to the Catholic Church. Y les digo, ahí los dejo en el cementerio. And I'll say, I'll see you at the cemetery. Yo no voy a ir a ese cuento ahí. I'm not going to that story. Yo sé que eso no le agrada a Dios. I know that doesn't honor God. Yo sé que eso no es parte de Dios. I know that's not part of God. Yo sé que lo que se hace ahí en esos servicios es contrario a la palabra de Dios. I know that what's done there in those services Y yo is decido opposite. no ir a meterme ahí. And I decide to not go there. Mejor me avisan cuando salgan de ahí, ahí nos vemos en el cementerio, voy a acompañar. It's better for me to see you there at Pero the este cemetery. pastor no.
But this pastor, Ese no. pastor siempre que un familiar, sobre todo de su esposa que se han muerto, This pastor, whenever a relative or his wife, siempre está metido en la iglesia católica. he was always in the Porque ahí se está Catholic church haciendo el servicio del familiar. because the service of the relative is there. Y el pastor tiene muchos talentos. And the pastor had many talents. Tiene gracia para predicar. He has grace to preach. Puedes mirar que no le falta nada. You can see that he's not lacking anything. Solamente no le funciona la obra de Dios. Just the work of God isn't working. ¿Sabe por qué? Porque no pone primero a Dios. Do you know why? Because he doesn't put Se God pone first. primero al familiar. He puts his relative Se first. pone primero al hijo. He puts his son first. Se pone primero al amigo. He puts his friend first. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas por quedar bien con alguien? How many times have we done things just Y sabemos que eso no le agrada a Dios. and we know that that doesn't honor God? Estos jóvenes hebreos, ellos tenían que decir, no me voy a hincar delante de ese ídolo. These young men had to decide, I will not bow down before that. Y ellos decidieron ir hasta la muerte, mi hermano. And they decided to go even to the point of death, Entregar su vida porque ellos decían, nosotros somos pueblo de to Dios. give their life because they said, we are children No of God. tenemos nada que hacer postrados delante de una imagen. We have nothing to do, bow down to Y an estuvieron image. dispuestos a entregar su vida completa. And they were willing to give their life Y ahí fue entirely. donde Dios envió la ayuda. And that's where God sent the Ahí help. fue donde Dios envió ese ángel que estuviera con ellos en el horno de fuego. That's where God sent the angel to be Bueno, there. quiero decirte algo, que hay ángeles que te pueden librar de los hornos de fuego. No importa cuánto Nabucodonosor caliente el horno. Doesn't matter how much Nebuchadnezzar he's Hay ángeles que son capaces y tienen el poder para librarte del horno de fuego. There's angels that are capable Pero and debo de powerful. hacer decisiones para Dios. But I need to make a decision for God. Todo está en una decisión, mi hermano. Everything is in one decision. Tú decides. You decide. Nadie te puede obligar, No one can obligate you, pero tú decides. but you decide. ¿Decides poner a Dios en primer lugar Decide to put God o first, decides honrar algo más en la tierra? or desire to honor something else. Por eso yo debo de hacer decisiones para Dios. That's why I need to make decisions. Esta noche for es God. decirte, hay que hacer decisiones para Dios. This night is we need to make decisions. Y ahí for God. había un ángel ayudándolos, And there was rescatándolos. There was an angel there to help them. Y hubo un testimonio, And there was a testimony. porque el versículo 27 dice que los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. The satraps, the prefects, the governors, and the king's high officials gathered around and saw that the fire had no effect on these bodies, and that the hair of their head wasn't even touched, nor were their trousers damaged, and they didn't even have a smell of fire upon them. Hubo un testimonio de Dios, There was a testimony of God, de que Dios obró, that God worked, pero tuvo que haber una decisión para Dios. but there had to be a decision for Todos tuvieron que ver que el fuego no tuvo poder sobre estos jóvenes. God. Everyone had to see that the fire had no effect on them. ¿Sabes que en la tierra hay hornos de fuego? Do you know that on the earth Y que Dios puede librarte that God can free you, y que vas a salir adelante. that you can go ahead, Pero tenemos que poner primero a Dios, but we need to put God first, porque queremos hacer la obra de Dios. because we want to do the will Queremos of ser God. siervos de Dios usados por el Señor. We want to be servants of God used by ¿Sabe God. una cosa, mi hermano? You know one thing? No somos perfectos. We're not perfect. Los pastores, así como nos mira, The pastors, just how you see us, a veces somos bien carnales, hermano. sometimes we're so fleshy, De veras. for real. A veces somos carnales, Sometimes we're with luchamos the con la lascivia, flesh. We fight with cometemos errores, We make mistakes, pero una cosa hacemos, but one thing we do, decidimos para Dios. we decide for God. Y por eso Dios nos usa, And that's why God uses us, porque hemos decidido because we para have Dios. decided for God. No porque no tengamos los problemas que el ser humano tiene. Not because we don't have the problems. Tenemos un montón de problemas. We have a ton of problems. Tenemos las mismas dificultades que el ser humano tiene. We have the same difficulties. Pero cuando se trata de honrar a Dios, elegimos honrar a Dios. But when it's about honoring God, we choose No importa to quién honor se God. enoje, No matter who gets mad, no importa quién lo mire no mal, matter who gives you a bad no look, importa quién diga que no fue no correcto. matter who says it wasn't Nosotros correct, sabemos que nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a Dios. we know that we have the poner a responsibility Dios en to primer honor lugar. God, to put Him first. Pero tenemos dificultades. But we have difficulties. Pero decidimos honrar a Dios. But we decide to honor God. Ahora, ellos miraron la mano de Dios. Now, they saw the hand of God. Hubo testimonio del poder de Dios. There was a testimony of the power of God. Versículo 28, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos. Mira lo que dice, ha enviado a su ángel
y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a Dios. Nebuchadnezzar responded and said, Blessed be God, the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants, who put their trust in him, and yielded up their bodies so as not to serve or worship any God except their own God. Hay un testimonio aún delante del rey. There's a testimony even before the king. ¿Sabes que Dios quiere que demos testimonio en esta tierra? Do you know that God wants us to give a testimony? Pero in no this earth? podemos dar testimonio cuando nuestras decisiones son variables. But we can't give a testimony when our decisions Debemos are de honrar a varied. Dios primero. We need to honor God first. Somos seres humanos. We're human beings. Cuando el Señor Jesús predicó en Nazaret, dijeron, lo conocemos. When Jesus preached in Nazareth, they said, I know him. Conocemos a sus padres. We know his parents. Conocemos a sus hermanos. We know his siblings, A sus hermanas. his other siblings. Y es que todos nosotros somos hijos de alguien. And it's that all of us are children Somos of hermanos somebody. de alguien. We're siblings of somebody. Pero la diferencia es que decidimos honrar a Dios primeramente. But the difference is that we chose to Poner follow God first, al Señor primero. to put the Lord first, Disponer nuestra vida para Dios. to give our life to God. Y todo lo demás se va a mirar la mano de Dios. And everything else, we're going to see the hand of God. Y la gente va a mirar que Dios está con nosotros. And the people are going to see that God is with Y us, que el Dios que tenemos es verdadero. that the God that we have is real, Pero tenemos que decidir para Dios. that we need to decide for God. Alguien más que recibió ayuda de ángeles fue Daniel. Someone else who received help from God was Daniel. Capítulo 6, versículo 8. Daniel chapter 6, verse 8. Yo quiero llamarte a que hagas decisiones para Dios. I want to call you to make decisions for God. El pastor no va a hacer la decisión por ti, The pastor isn't going to make the decision for you, pero tú eres el que recibe la ayuda de Dios but you're the one that receives the help of God, o tú eres el que te entregas al movimiento del mundo. or you're the one who gives yourself to the world. Cuando veas que algo quiere deshonrar a Dios, When you see that something wants to dishonor God, elige honrar a Dios. choose to honor God. Di, voy a poner a Dios primero Say, I'm going to put the Lord first, y voy a mirar su mano and I'm going to see his y hand, mi casa va a ser bendecida. and my house will be blessed, Mis hijos van a ser my bendecidos. children will be blessed. Pero necesito poner primero a Dios. But I need to put him first. Dice Daniel 6:8. Daniel 6:8. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Now, O king, establish the injunction and the signed document so that I may not be changed according to the law of the Medes, Persians, which may not be revoked. Estaban pidiendo que no se orara a nadie más excepto al rey. They were asking for there to not be prayer to anybody else but the king. Y el versículo 9 dice, por tanto el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Therefore, King Darius signed the document and said, This is the command. Y eso nos habla cuando se promulgan leyes fuera de la voluntad de Dios. And this talks about whenever decrees are established against the will of God. ¿Qué hacemos cuando se promulgan leyes fuera de la voluntad de Dios? What do we do when there's laws against the will of God? Pensemos en una ley que viene a Alabama contra los inmigrantes. Think about a law in Alabama against all immigrants. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? What do? Do we leave? ¿Dejamos de hacer la obra de Dios? Do we stop doing the will of God? ¿Dejamos aquí la obra tirada? Do we stop his work here? Hermano, el pastor se va porque entran leyes difíciles. Hey, the pastor's leaving Me voy because a ir para otro estado donde esté más suave. there's difficult laws. We're going to go to somewhere else. Porque entraron leyes, firmaron leyes. Because they signed laws. Pero el versículo 10 dice que cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, Now, when Daniel knew that the document was signed, cuando él supo, when he knew, dice que entró en su casa. he entered his house. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Now, in his roof chamber, he had windows open toward Jerusalem. Y dice que siguió haciendo como antes hacía. And he continued doing as he did before. Continuó arrodillándose. He continued kneeling. Continuó orando. He continued praying. Continuó dando gracias delante de Dios. He continued giving Y praise. entonces cuando vienen leyes difíciles, And then when there is difficult yo laws, decido honrar a Dios. I decide to honor God. Porque si Dios te puso en un lugar, Because if God placed you in a place, si Dios te encomendó algo, if God commanded you something, y vienen leyes que atentan contra tu función, and there's laws that oppose your function, ¿qué vas a hacer? what are you going to do? ¿Voy a decidir honrar a Dios I'm going to decide to honor God, o voy a seguir la corriente? or am I going to Y follow the voy a word? decir, ya no voy a hacer eso. Or am I going to decide that I'm not going to do that anymore? Voy a predicar.
I'm going to preach. Voy a orar a Dios. I'm going to pray to God. Voy a invocar su nombre. I'm going to invoke His name. Y voy a hacer ver que Dios es grande y poderoso para protegerme. And I'm going to make it known that God Porque is Dios puede powerful. protegernos de las leyes. Because God can protect us from the laws. Pueden venir leyes difíciles, mis There hermanos. can be difficult laws. Si entra una ley donde los pastores tenemos que casar homosexuales, If there's a law for pastors that we need to marry homosexuals, vamos a mirar al pastor aquí casando. are we going to see the pastor here marrying? O vamos a decir, no, esa no es la voluntad de Dios. Or are we going to say, no, this is not the will of God? ¿Sabe que en Estados Unidos ha pasado eso? Do you know that in the United States there's been stuff like that? Un día una hermana ahí en Kentucky se negó a casar a unos homosexuales One day somebody in Kentucky decided to not, y lo echaron a la marry cárcel. ¿Sabía que lo echaron a la cárcel? and they took him to jail. Y aquel ex gobernador de Nuevo México fue a sacarla, fue a ayudarla para que saliera. And that ex-governor Y from salió en New las Mexico noticias. helped him get out of jail, and it was on the news. Salió en las noticias. And it was on the Ella news. se mantuvo firme, dijo, esta no es la voluntad de Dios. She was firm and said, this is not the will of God. Escuché de una pastelería también, I heard from a cake donde place querían que al pastel le pusieran los dos del mismo sexo ahí, los monitos arriba. where they wanted Pero ella era cristiana, la hermana, but she was Christian. y dijo, no, She said, no, yo no voy a hacer eso. I'm not going to do that. Y demandaron, And they sued her. metieron una demanda legal They made a a ese legal negocio. suit. ¿Qué hacemos cuando las leyes atentan contra lo que nosotros creemos? What do we do when laws oppose us? Por eso se trata de hacer decisiones para Dios. That's why it's about making decisions. Como dijo for God. aquel pastor Rick Renner, Like that Rick Ryan pastor said. una mala mirada es solamente una mala mirada. A bad look is just a bad look. Eso no es persecución. That's not persecution. Persecución es cuando atentan contra tu vida, Persecution is cuando when están buscando matarte, destruirte. they're searching to kill you, to Pero destroy dices, you. voy a honrar a Dios primero. But I say, I'm going to honor God first. Daniel siguió orando a Dios. Daniel decided to pray to God. Versículo 13. Verse 13. Dice que ellos respondieron, aquellos que perseguían, It said, they responded, those who were persecuted. dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, Daniel, one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. or to the injunction you signed, but keeps making his petition 3 times a day. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Then as the king heard the statement, he was deeply distressed and made his mind to deliver Daniel. Y hasta las puestas del sol estuvo buscando la manera de librarlo. And even until sunset, he kept exerting himself to rescue him. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es la ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Then these men came in agreement to the king and said, recognize, O king, that this is a law of the Medes and Persians, that no injunction or statute which the king establishes may be changed. ¿Sabe que el rey no pudo librar? Did you know that the kingdom couldn't? Y es que el rey, aunque amaba a Daniel, And the king, even if he loved Daniel, no usaba la ley para beneficio propio. didn't use the law for personal benefit. Yo no puedo usar la ley para beneficio propio. I can't use the law for personal benefit. Cuando yo decido poner primero a Dios, Whenever I decide to put God first, no uso la ley para beneficio propio I don't use the law y for para personal lograr benefit lo que yo quiero, and to accomplish what I sino want, que voy a poner primero a Dios. but I put God first. Primero la voluntad de Dios. First is the will of God. Por eso en Dios no hay favoritismos. That's why in God there's no favoritism. No hay favoritismos generales, There's no general favoritism, pero sí hay honra y dignidad. but there is honor and dignity. Porque la Biblia dice, no admitas acusación contra ningún anciano, But the Bible does says, don't admit to an accusation excepto que haya 2 o 3 testigos. except that there's 2 or 3 O witnesses. sea, sí hay favoritismo, There is favoritism, pero conforme a la palabra de Dios, but according to the will of no God, conforme a nuestros deseos, not according to our no desires, manipulando la ley a nuestro favor. not manipulating the law in our favor. Ahora dice el versículo 16, Now, verse 16 says, dice que el rey dio órdenes que trajeran a Daniel the king gave orders to bring Daniel, y lo echaron en el foso de los leones. and he was thrown into the lion's den. Y el rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te librará. The king spoke and said to Daniel, your God whom you constantly serve will deliver you. Solamente Dios puede librar, mi hermano. Only God can deliver us. Pero hay que decidir honrar a Dios. But we need to decide to honor God. Daniel decidió poner a Dios en primer lugar. Daniel decided to put God in the first place. El versículo 19 dice que el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba,
Verse 19 says that Daniel arose at dawn y fue a toda prisa al foso de los leones. and went in haste to the lion's den. Acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. When he had come near the den, he cried out in a troubled voice. Y el rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, The king spoke and said to Daniel, Daniel, servant of the living God, ¿tu Dios a quien sirves con perseverancia te ha podido librar de los leones? has your God, whom you constantly serve, been able to deliver you from the lions? Y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Then Daniel responded, O king, live forever. Mire lo que dice, mi Dios envió a su ángel, Look what it says. My God sent his angel que cerró la boca de los leones, and shut the mouths of the y no me han lions, hecho daño alguno. and they have not harmed me. Entonces hay ángeles que te libran del horno de fuego, There's angels that deliver you from the y hay fire, ángeles que cierran la boca de los leones. and angels that shut the mouth of lions. Dios es poderoso, God is powerful. pero hay que hacer decisiones para Dios. Well, we need to make decisions. No for God. podemos estar jugando. We cannot be playing around. Primero honro a Dios. First, we honor Él es lo God. más importante. He's the most important. A Él quiero seguir. I need to follow Y him. Él va a hacer milagros a mi favor. And he's going to do miracles in Él my te va a favor. usar para su gloria. He's going to use you for his Él va a glory. estar contigo. He's going to be with you. Pero hay que oponernos a aquello que deshonra a Dios. But we need to oppose ourselves to what Cuando tú haces dishonors cosas que para que honran a Dios, Dios mira eso. God. Whenever you do things that honor God, Dios God dice, sees it. Él es apto para el reino de Dios. God says he is fit for the kingdom of Diga heaven. conmigo, apto para el reino de Dios. Fit for the kingdom of God. Dios quiere usarnos en su reino. God wants to use us in his Pero el que kingdom. pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. But the one who puts his hand on the plow and looks Todas back, las cosas son nuestras. everything is ours. Cristo Jesús murió por nosotros. Jesus Christ died for Dios us, está en nuestras vidas. and God is in our lives. Pero el poder de Dios está a favor de aquellos que honran a Dios, But the power of God que is le in creen a favor Dios, of those who believe in que God, confían en who Dios. believe in God. Mi Dios envió su ángel, My God has sent his angel que cerró la boca de los leones, and shut the mouth of y the no me han lions, hecho daño alguno. and they have not harmed me. El versículo 23 dice que el rey se alegró mucho Then the king was very pleased y mandó sacar a Daniel del foso. and gave orders to bring Daniel out of the den. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios. So Daniel was taken up, and there was no injury, whatever. Yo quiero ver el poder de Dios, mi hermano. I want to see the power of God. Y no estoy diciendo que voy a atentar al peligro para ver la mano de Dios, no. And I'm not saying that I'm going to tempt the danger to see the work of God. Solo digo que hay que decidir honrar a Dios, But I just say that we need a Él Decide ponerlo en primer lugar. to put him in first place. Queremos honrarlo, queremos We bendecirlo. want to honor him. We want to bless him. Y yo sé que miraremos la mano de Dios, And I know that we're going to see the will of God. pero hay que honrar al Señor. But we need to honor him first. Vaya conmigo al libro de Hechos, Let's go to Acts. porque yo quiero que seguir diciéndole que hay ángeles. Because I want to keep telling you that there's angels. Ángeles que están para ayudar, Angels that are there to help us. pero ángeles que se mueven siempre a favor de Dios. Angels that are always moving. En in Hechos God's capítulo favor. 12, versículo 20, Acts chapter 12, verse 20. dice ese versículo 20, Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, Now he was very angry with the people of Tyre and Sidon, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él. and with one accord they came to him. Y habiéndose ganado a Blasto, camarada del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. And having won over Blastus, the king's chamberlain, Versículo 21. verse 21. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. On an appointed day, Herod, having put on his royal apparel, took his seat on the rostrum and began. Quiere decir que Herodes estaba buscando caminar a la manera de la gente. Herod was looking to walk in the will of people. Porque el versículo 22 dice que la gente gritaba. Verse 22 says that the people cried out, Decía, voz de un Dios y no de un hombre es esta. the voice of a God and not of a man. Pero dice que al instante, diga conmigo al instante. And immediately Un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios. an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God. Y murió comido por gusanos. And he died eaten by worms. ¿Sabe? Ahí cuando dice que al instante un ángel lo hirió, Do you know that when it says immediately an angel struck him, me enseña que Herodes ya había llenado la copa. it teaches me that Herod had already filled the cup. Recuerde que Herodes fue el que mató a Jacobo, hermano de Juan, a espada. Remember that Herod is the one that killed Jacobo. Entonces, puede haber personas que llenan la copa.
There can be people who fill the cup, y que al instante llega el juicio. and that immediately judgment comes upon them. Eso me recuerda cuando mi mamá me pegaba, This reminds me of when my mom used to hit me, porque le hacía muchas. because she did a lot. Y me decía, ya te traigo en jabón a ti. And she said, I already have you on my mind. Mire, mi hermano, honremos a Dios. Look, we need to honor God. No vaya a ser que algunos de nosotros ya nos traigan en jabón. Don't let it be that one of us is already on soap, Porque Dios no hace a la primera. because God isn't only doing it on the first thing. Yo no quiero perder. I don't want to lose. Yo no quiero que Dios me traiga en jabón a mí. I don't want God to bring soap on me, Que diga, te puse de pastor to say, I put you as a pastor, y honras a la gente más que a mí. and you honor the people before you Tratas do de that. quedar bien con tus familiares, You try to be good with your con tus relatives, your amigos, friends. sigues la corriente del You mundo. follow the current of the world. Como aquel pastor que le digo que siempre que se muere uno de sus familiares está dentro del templo de ídolos, ahí sentado él. Like the pastor, when his relative died, he was always at the Catholic Church, Y no le funciona la obra. and his work isn't working. La gente se pregunta, ¿por qué no funciona la obra si tiene todo lo que se necesita? And people say, why isn't it working when he has everything that he needs? Porque no honran a Dios. Because they don't honor God. Pero yo no quiero que me pase lo de Herodes. And I don't want the thing of Herod to happen to Herodes me. había llenado la copa. Herod had already filled Con the cup. esto llenó la copa. With this, he filled Y the por cup. eso dice que al instante, And that's why it says immediately, porque había llenado. because he had already filled the cup. Decidamos honrar a Dios. We need to decide to honor Dice God. que al instante un ángel del Señor lo hirió. Immediately an angel of the Lord Pero ahí struck dice him. por qué. And there it says why. Por no haber dado gloria a Dios. Because he did not give Por no God the haber glory. honrado a Dios. Because he didn't honor God. En Juan capítulo 5, versículo 44, In John chapter 5, verse 44. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 44, dice ahí, ¿cómo podéis creer? ¿Cuántos queremos creer? How many of us want to believe? Yo quiero creer. I want to believe. Yo quiero tener fe que mueva la mano de Dios. I want to have faith that moves the Fe hand que of se God, mira el poder de Dios. that the will of God is seen. Pero aquí dice, ¿cómo podéis creer cuando recibís la gloria los unos de los otros? How can you believe when you receive glory from one another? Y no buscas la gloria que viene del Dios único. And do not seek the glory that is from the one and only God. Quiere decir que no se puede creer poniendo atención a lo que la gente opina. That means that you can't believe when you're searching for people's Lo approval. que nos debe interesar es qué opina Dios. What must interest us is what does God say. Eso es lo que nos debe interesar. That's what needs to interest ¿Cómo us. puedes creer How can you believe cuando recibes la gloria los unos de los otros when you receive glory y no from one buscas la another gloria que viene del Dios único? and do not seek the glory that comes from the one and only No se God? puede creer poniendo la atención a lo que la gente dice. You cannot believe putting attention to what people No say. puedes depender de lo que la gente piensa de tu evangelio. You can't depend upon what people say about your ¿Cómo, gospel. cómo debes de servir a Dios? How must you serve the Lord? La Biblia nos enseña cómo servir a The Dios. Bible teaches us how we Yo have to decido serve. honrar a Dios primeramente. I decide to honor God first. Mire, yo quiero terminar, tratar de terminar. Look, I want to finish. Dice Josué capítulo 24. Joshua chapter 24. Josué capítulo 24. Pero sírvele a Dios. That's why we need to serve God. Aléjate de la idolatría. Get away from idolatry. Todo aquello que Dios aborrece, aléjate de eso. Everything that God despises, get away from it. En Apocalipsis le habla a una iglesia In Revelation, he talks to a church. y le dice que tú aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. And he says, you despise the things of the Nicolaitans that I also despise. Y las obras o la doctrina de los nicolaitas era participar de fiestas paganas. And the Nicolaitans' custom was to participate in worldly parties. Dice Josué 24:14. Joshua 24:14 says, ¿Estamos ahí? Dice, ahora pues, temer al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. now therefore fear the Lord and serve him with sincerity and truth. Mira lo que dice, quitar los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servir al Señor. And put away the gods which your fathers served beyond the river in Egypt. Dice, servir al Señor. It says to serve the Lord. Dice, quitar los dioses a los que sus padres sirvieron. It says put away the gods that your fathers served. Hay que honrar a los padres. We need to honor our fathers. Pero cuando se trata de honrar a Dios, yo pongo primero a Dios. But when it talks about honoring God, I put God Porque first. la honra a los ídolos o a las costumbres paganas van a hacer que yo deshonre a Dios. Because the honor of idols is going to make me dishonor God.
Dice, quitad los dioses a los que sus padres sirvieron. It says, put away the gods which your fathers served. Y entonces dice el versículo 15, And verse 15 says, y si no os parece bien servir al Señor, escoger hoy a quien habéis de servir. if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve. O sea, en la vida llega el momento cuando nosotros debemos de elegir a quién servir, In life, there's going to be a moment when we ¿A choose quién who to honrar? serve, who to honor, a quién poner primero. who to put first. Dios nos llama al servicio en nuestra juventud, mi hermano. God calls us to service in our youth. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra juventud nosotros decidimos más rápido para servir a Dios. Do you know why? Because in our youth, we decide faster to serve the Lord. Ya cuando el hombre está viejo ya, Whenever you're old, el hijo le hace piojito, the child, el nieto se acurruca con el abuelo the son gets y, together with y his el viejo grandpa. sucumbe a todo. No importa que no le agrade a Dios, It doesn't matter if it doesn't honor God. pero por eso Dios nos llama cuando estamos jóvenes. But that's why God calls us whenever we're young. Dios no llama a nadie que no decida ponerlo a Él en primer lugar, mi hermano. God doesn't call somebody that doesn't Estoy decide to put hablando him de servirle first. a Dios, I'm talking about mostrar serving su God, gloria, showing His ser glory, siervos de Dios, being a servant obrar of en el God, poder de Dios, working in ser the power aptos of God, para Dios, be fit for the kingdom, poner a Dios en primer lugar. putting God in the first place. Dice ese versículo 15 que Verse 15 says, si no os parece bien servir al Señor, escoger hoy a quién habéis de servir. if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. Pero mire lo que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. But as for me and my house, we will serve the Lord. ¿Cuántos podemos decir, yo y mi casa serviremos al Señor? How many of us say, me and my house will serve the Una vez Lord? más, yo y mi casa serviremos al Señor. Me and my house will serve the Vamos a dar Lord. gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Mi Señor, gracias, Padre. Porque podemos honrarte, servirte, adorarte y ponerte a ti en primer lugar, Señor. Gracias, Padre, porque podemos elegir. Señor, así como esos creyentes del tiempo, del final, cuando van a tener que decidir no tomar esa marca de la bestia, Señor. Queremos guardarnos fieles a ti. Así como aquellos jóvenes hebreos que decidieron entregar sus vidas antes que adorar ídolos, que adorar esa estatua de oro. Así como Daniel, que quiso seguir honrándote, Señor, orando, invocando tu nombre y reconociendo que eres el único Dios al que se debe adorar, servir y pedir. Señor, y que tú lo guardaste de ese foso de los leones. Señor, queremos honrarte. Gracias porque tu misericordia es grande con nosotros. Tu misericordia obra a favor de nuestras vidas. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Tú nos guardas y nos llevas hacia adelante, mi Señor. Te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Padre, porque cada uno de nosotros tenemos la facultad, Señor, y la libertad de hacer una decisión. Gracias, Señor. Gracias porque los que han decidido seguirte, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que han puesto en su corazón poner la mano en el arado para trabajar en tu obra y no mirar hacia atrás, sino ser apto para el reino de Dios. Apto para servirte en todo tiempo, en todo lugar, mi Señor. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tu bendición, gracias por tu voluntad, gracias por tu presencia, gracias por la obra tuya en nuestros corazones. Mi Señor, te bendigo y te doy la gloria, y te doy la honra y la alabanza y la exaltación. Hay un cántico que se ha cantado tradicionalmente, que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo,
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esa es la primera estrofa. La segunda no me la sé. Pero la historia de ese cántico es de que un predicador allá en la India, creo que en la India, le prohibieron predicar la palabra de Dios y a causa de predicar la palabra de Dios lo agarraron, lo amarraron a un poste y le prendieron fuego. Y cuando él estaba ahí, en ese poste amarrado con fuego, donde lo estaban quemando, fue cuando él cantó eso. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una mala mirada no es persecución, es solamente una mala mirada. Pero seguir a Dios cuando hay persecución, cuando está por medio de la vida, porque el que gane su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierda su vida en este mundo, la ganará. ¿Qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? Nosotros debemos decidir en nuestro corazón ser cristianos, seguir a Dios.